Las lámparas de araña resplandecían sobre el salón de baile, derramando una luz dorada sobre los vestidos de seda y los trajes de etiqueta. Las risas resonaban con fuerza, atravesando la música. En el centro de todo, una joven con un vestido azul pálido permanecía inmóvil, con el rostro ensombrecido y una cicatriz enroscándose en su mejilla. Los susurros la rodeaban como veneno. Algunos invitados sonreían con suficiencia, otros apartaban la mirada. Entonces, de repente, un camarero, un padre soltero de ojos cansados y pulso firme, se adelantó. Dejó su bandeja, le tomó la mano e hizo una reverencia como si fuera de la realeza. Las exclamaciones de asombro resonaron en la sala. Antes de empezar, deja un comentario indicando desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte para ver más vídeos como este. Empecemos. Evelyn Hart odiaba las galas. Odiaba la forma en que la gente la miraba, odiaba cómo su reflejo se reflejaba en el cristal y le recordaba el fuego que le robó la infancia. Pero sobre todo, odiaba el silencio que seguía cuando su padre, Richard Hart, el director ejecutivo al que todos adoraban, la exhibía como una joya. Sonríe, Evelyn, susurró con los dientes apretados, presionando ligeramente su espalda con la mano, como si al obligarla a avanzar se borraran las cicatrices de quemaduras que le marcaban la mandíbula. A estos inversores les encanta la confianza. Sus labios se crisparon, pero no sonrió. Oyó la risa antes de verla. Un grupo de jóvenes herederos, hombres con smokines a medida, mujeres adornadas con diamantes. La risa de una mujer sonó demasiado fuerte, atrayendo todas las miradas. No es trágico, susurró una morena con perlas, con la voz apenas perceptible. La hija del director ejecutivo, escondida tras sus cicatrices. Con razón nunca la había casado. ¿Quién querría esa cara en su mesa? Las palabras la golpearon como astillas de cristal. A Evelyn se le encogió el pecho y el aire se volvió denso. Quiso correr, pero sus tacones parecían clavados en el suelo de mármol. Y entonces, como un respiro en la tormenta, él apareció. Daniel Cole balanceaba una bandeja de copas de champán en una mano, con la camisa blanca arremangada en los puños y la corbata ligeramente torcida. No se suponía que debía detenerse. Los camareros no debían intervenir. Pero cuando vio las lágrimas, ella se contuvo. No pudo callarse. El hijo pequeño de Daniel, Liam, estaba en casa durmiendo con una vecina. Sabía lo que los acosadores le hacían a los corazones frágiles. Se había prometido a sí mismo que criaría a Liam para que tratara a las personas con dignidad, incluso si el mundo le devolvía la crueldad. Dejó la bandeja en una mesa cercana, se acercó a Evelyn y le tendió la mano. Su voz era baja, respetuosa, y se oyó a través del ambiente tenso. ¿Me concede este honor, señorita? La sala se quedó en silencio, con decenas de ojos fijos en ellos. La respiración de Evelyn se entrecortó. Su mejilla cicatrizada le ardía, no de vergüenza, sino de conmoción. No se burlaba de ella. Su mirada era firme, cálida, como si ella fuera la única en la sala. Su padre parpadeó, sin palabras. Los inversores intercambiaron miradas, algunos frunciendo el ceño, otros susurrando. Pero Daniel no se inmutó. Evelyn colocó su mano temblorosa en la de él. Daniel hizo una profunda reverencia como si ella fuera una reina y él un caballero que le había jurado lealtad. La risa se desvaneció, dejando un silencio tan agudo que desgarró. Y por primera vez esa noche, Evelyn levantó la barbilla. El silencio en el salón de baile se prolongó lo suficiente como para que Evelyn oyera su propio pulso retumbando en sus oídos. Todos los rostros a su alrededor se difuminaron excepto uno, Daniels. Era solo un camarero con camisa blanca, remangada. Sin embargo, de alguna manera, era más alto que los hombres de smoking que se habían burlado de ella segundos antes. Los susurros comenzaron de nuevo, más suaves esta vez, pero cargados de veneno. ¿Será una especie de truco? Un hombre se burló desde el otro lado del pasillo. Míralo.
probablemente desesperado por llamar la atención. Lo despedirán al amanecer. Pero Daniel no le soltó la mano. Se enderezó de su reverencia, la miró directamente a los ojos y dijo en voz baja: no dejes que escriban tu historia. No merecen ese poder. A Evelyn se le hizo un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así nunca. Ni su padre, ni sus supuestos amigos, ni nadie. La azotaron o fingieron no ver sus cicatrices. Este desconocido, este camarero soltero, la miró como si estuviera completa. Baila conmigo, dijo simplemente. Sus labios se separaron, a punto de protestar, pero algo en su expresión, firme, amable, desafiante, la atrajo hacia adelante. Ella asintió. La orquesta flaqueó. Los músicos se miraron confundidos mientras Daniel la guiaba al centro de la pista. Richard Hart apretó la mandíbula. El poderoso director ejecutivo había orquestado cada detalle de esta gala. Y, sin embargo, allí estaba su hija con cicatrices, eligiendo bailar con un camarero. Los inversores murmuraron, algunos divertidos, otros escandalizados. Pero entonces la música volvió a subir de volumen, vacilante al principio, luego más fuerte, como si incluso los violines quisieran ver qué sucedería. Daniel colocó una mano respetuosa en la cintura de Evelyn, sin demorarse demasiado, con movimientos cuidadosos, protectores. No soy bueno en esto, admitió en voz baja. Pero mi hijo dice que no se trata de pasos, sino de corazón. Evelyn dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. La presa que había construido en su interior amenazaba con romperse. No había bailado en años, desde entonces. Antes del accidente, antes de que el fuego transformara su vida. Sin embargo, allí estaba, balanceándose sobre el mármol bajo candelabros de cristal, no como una víctima de las escaleras, sino como alguien visto. Una ola recorrió la multitud. Las mismas personas que se habían burlado ahora se removieron inquietas. Algunos se apartaron, avergonzados. Otros observaban con una curiosidad que no podían disimular. Al borde de la pista, el padre de Evelyn estaba furioso. Se inclinó hacia un inversor que estaba a su lado y murmuró: esto es inapropiado. Es del personal. El inversor, un hombre de cabello plateado y mirada penetrante, negó con la cabeza. No es inapropiado, Richard. Es humano. Quizás deberías intentarlo alguna vez. Richard se quedó paralizado, aturdido por la silenciosa reprimenda. Mientras tanto, el pecho de Evelyn subía y bajaba con renovada fuerza. Cada giro, cada paso, cada suave sonrisa que Daniel le ofrecía se sentía como una armadura que se construía alrededor de su corazón. Las palabras de burla aún persistían, pero ahora no le herían tan profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que sus cicatrices. Se sentía viva. Cuando terminó la canción, Daniel hizo una reverencia una vez más. Los aplausos no llegaron de inmediato. La sala estaba atónita. Entonces, una a una, las manos comenzaron a aplaudir. No todas, pero las suficientes como para que el sonido creciera, resonando contra las paredes de mármol. Los ojos de Evelyn brillaron. Susurró: ¿por qué hiciste eso? Daniel se encogió de hombros en voz baja. Porque la amabilidad no cuesta nada. Y porque te la merecías. Ella lo miró fijamente, con las palabras atascadas en la garganta. Al otro lado de la sala, la joven de perlas que había reído más fuerte antes estaba pálida. Su sonrisa burlona se había desvanecido, reemplazada por algo que Evelyn no había visto antes. ¡Qué vergüenza! Pero Evelyn no se regodeó. Simplemente le dio la espalda a los susurros y a las escaleras, erguida como nunca. Durante años, había dejado que el mundo la encogiera. Esa noche, un simple acto de bondad le había dado espacio para respirar de nuevo. Señor Cole, la voz de Richard interrumpió el momento. El tono de su padre hizo que Evelyn se estremeciera instintivamente. Una palabra ahora.
Daniel apretó la mandíbula, pero no soltó su mano hasta que Evelyn la soltó con suavidad. Caminó hacia Richard, seguido por todas las miradas. ¿Crees que esto es un parque infantil?, siseó Richard, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. Avergüenzas a mi hija. Me avergüenzas a mí. ¿Sabes lo que dirá la gente? La mirada de Daniel no vaciló. Con todo respeto, señor. No la avergoncé. La respeté. Quizás eso sea algo que en esta sala se ha olvidado de hacer. Se oyeron jadeos a su alrededor. Nadie le hablaba así a Richard Hart. Pero Daniel no intentaba montar una escena. Simplemente decía la verdad. El rostro de Richard se ensombreció. Pero antes de que pudiera responder, Evelyn dio un paso al frente. El corazón le latía con fuerza, pero encontró la voz. Papá, dijo, lo suficientemente alto como para que la oyera medio salón. No me avergonzó. Me recordó que todavía valgo. Deberías agradecerle. La sala se congeló. Richard abrió la boca, la cerró y luego miró a los inversores que observaban con gran interés. Forzó una leve sonrisa. Claro, si así es como te sientes, pero Evelyn lo vio, el destello de ira en sus ojos. Por una vez, sin embargo, no se acobardó. Enderezó los hombros y se volvió hacia Daniel. ¿Me acompañas afuera?, preguntó en voz baja. Daniel asintió, con un destello de alivio en su rostro. Juntos, salieron del salón de baile, dejando tras de sí un rastro de silencio cargado de verdades no dichas. Afuera, el aire fresco de la noche los envolvía. Evelyn exhaló, la tensión desapareciendo de su pecho. Arriesgaste tu trabajo por mí. Daniel se apoyó en la barandilla de piedra, con las manos en los bolsillos. He perdido cosas peores que un trabajo. Pero mi hijo, no quiero que me vea callada cuando alguien sufre. Si crece pensando que el silencio es seguro, se convertirá en uno de ellos. Y prefiero criarlo con menos dinero y más dignidad. La mirada de Evelyn se suavizó. Lo observó. El hombre que había arriesgado su estabilidad por su dignidad. No era rico, poderoso ni famoso. Pero tenía algo más excepcional: integridad. Eres un buen padre, murmuró. Daniel bajó la mirada, casi tímido. Lo intento. Su madre no está en la foto, así que solo estamos nosotros. Algo se agitó en el pecho de Evelyn, una mezcla de admiración y envidia. Este hombre, con sus zapatos gastados y ojos cansados, le había dado a su hijo más amor del que ella había sentido en toda su dorada vida. Por primera vez, Evelyn no se sintió rota. Se sintió vista. La gala continuaba tras ellos, la música y las conversaciones resonaban débilmente a través de las puertas de cristal. Pero allí afuera, bajo el cielo nocturno, se había plantado una semilla. Un acto de bondad había cambiado la balanza. Evelyn no sabía nada de lo que traería el mañana. La ira de su padre, los susurros de la sociedad, los riesgos que Daniel había corrido. Pero por ahora, ella lo sabía. El mundo había intentado definirla con cicatrices. Esta noche, un desconocido había reescrito su historia con solo una reverencia y una mano tendida con amabilidad. Y no iba a volver atrás. La noche se prolongó en fragmentos apagados después de que Evelyn y Daniel salieran. Los invitados susurraban dentro del salón de baile, los inversores intercambiaban miradas y la sonrisa de Richard Hart se quebraba con cada segundo que pasaba. Segundo. Su imperio se basaba en el control, en imágenes pulidas y movimientos calculados. Y esa noche, frente a los más poderosos de la ciudad, su fachada cuidadosamente elaborada se había derrumbado por culpa de un camarero. A la mañana siguiente, Evelyn estaba sentada en la elegante oficina de cristal de su padre. La luz del sol se filtraba a través del acero y el cuero, reflejando los ángulos afilados de su rostro. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Me avergonzaste», espetó. «Dije mi verdad», respondió ella, con un tono más firme que nunca en su presencia. Richard golpeó el escritorio con la mano. «¿Tienes idea de cuánto me costó anoche?
A los inversores no les gusta la imprevisibilidad. Su labio se curvó. Las palabras salieron como veneno. Evelyn no se inmutó esta vez. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Tal vez los inversores deberían saber la verdad. Que no te importa tu hija. Solo la ilusión de perfección con la que me exhibes. Por un instante, se hizo el silencio. Evelyn nunca se había atrevido a desafiarlo. No así. Richard apretó la mandíbula. Tienes cicatrices, Evelyn. Es un hecho. Construí esta empresa desde la nada y no dejaré que la arruines por una noche tonta con un camarero. La palabra la golpeó como una bofetada. Cicatrices, dicha sin vergüenza, sin vacilación. La había usado innumerables veces en privado. Pero oírla a la luz del día en su imperio de cristal, retorció algo en su interior. Se puso de pie, con la espalda recta. Tienes razón. Tengo cicatrices, pero esas cicatrices no me debilitan. Me hacen más fuerte de lo que tú jamás serás. Por primera vez, su padre pareció inquieto. No por sus palabras, sino porque podía ver que ella las creía. Salió, sus tacones golpeando el suelo como un trueno. 2 días después, una noticia apareció en la sección de negocios del periódico más importante de la ciudad. No se trataba de la última fusión de Richard Hart ni de sus miles de millones en contratos. No. La portada era una foto tomada en la gala. Evelyn con un vestido azul pálido, su rostro marcado por las cicatrices, inclinado con orgullo, de la mano de un camarero que le hacía una reverencia como si fuera de la realeza. El titular decía, «El rostro de la verdadera gracia». El artículo no era cruel. No era compasivo. Celebraba su fuerza, su dignidad, la forma en que se erguía en una habitación diseñada para hacerla pequeña. Richard se enfureció al verlo. Los inversores, sin embargo, no se enfurecieron. Llamaron. Enviaron correos electrónicos. Dijeron palabras que él no esperaba. Auténtica, poderosa, humana. Y Evelyn no se escondió. Por primera vez desde el incendio, se encontraba al descubierto, con las cicatrices al descubierto, sabiendo que no podía volver a ser silenciada. Mientras tanto, Daniel intentaba llevar una vida sencilla. Trabajaba por turnos en el hotel, arropaba a su hijo y rezaba para que su pequeño acto de desafío no le hubiera costado el trabajo. Casi lo hizo. Richard quería que se fuera. Pero cuando los miembros de la junta directiva se enteraron de quién era Daniel, el hombre de la fotografía, lo detuvieron. «Despídanlo», dijo uno durante una reunión. ¿Están locos? Esa foto ha hecho más por la imagen de su empresa que una campaña millonaria. Así que Daniel se quedó a regañadientes. Richard no tuvo más remedio que quedárselo. Esa noche, Evelyn encontró a Daniel en la cocina del hotel apilando platos. Él levantó la vista sobresaltado. «Señorita Hart, Evelyn», lo corrigió ella con suavidad. Su boca se torció en una leve sonrisa. «Evelyn, ¿qué haces aquí atrás?» Respiró hondo. «Quería agradecerte como es debido. Lo que hiciste lo cambió todo». Negó con la cabeza. «Yo no cambié nada. Tú sí. Les plantaste cara». Se acercó. «No, Daniel. Me recordaste que podía». Por un momento, el ruido de las ollas y el zumbido de las máquinas se desvanecieron. Solo estaban ellos. La hija con cicatrices de un director ejecutivo y el padre soltero que se negaba a apartar la mirada cuando el mundo se burlaba de ella. Pasaron las semanas. Los susurros de la ciudad cambiaron de tono. Donde antes se burlaban, ahora admiraban. Evelyn se convirtió en algo más que la hija con cicatrices de Richard Hart. Se convirtió en su propia voz. Empezó a visitar hospitales, a hablar con niños que se recuperaban de quemaduras, cicatrices y tragedias propias. Cada vez les decía lo mismo: tus cicatrices no te definen, te revelan. Daniel y Liam a veces los acompañaban. Liam, con los ojos brillantes y curioso, tomaba la mano de Evelyn como si siempre hubiera sido parte de su pequeña familia. Una tarde,
después de una visita al hospital. Evelyn vio a Liam tirar de la manga de Daniel. Papá, es como una superheroína. Puede venir a la obra de mi escuela. Evelyn rió, sobresaltada por el calor que le recorrió el pecho. Miró a Daniel, quien parecía avergonzado, pero no pudo ocultar su sonrisa. Si ella quiere, dijo Daniel. Me encantaría, respondió Evelyn con voz firme y sincera. La última oportunidad llegó en otra gala. Diferente salón, diferente noche. Esta vez, Evelyn entró por sus propios medios. Las cabezas se giraron, pero ella no se inmutó. Llevaba un vestido que dejaba ver sus cicatrices sin disculparse. Y a su lado no caminaba su padre. Eran Daniel y el pequeño Liam, quienes le agarraban la mano con orgullo. Los susurros volvieron a surgir, pero ahora eran diferentes. No crueles, extraños, respetuosos. Al frente de la sala, el rostro de Richard Hart se endureció al ver a los inversores. Se acercó a su hija, ofreciéndole apretones de manos, elogios e invitaciones. Se dio cuenta demasiado tarde de que el poder había cambiado. La hija que una vez intentó ocultar se había convertido en el símbolo más fuerte de la empresa. Auténtica, resiliente, inquebrantable. Evelyn captó la mirada de su padre al otro lado de la habitación. Por primera vez en su vida, no se sintió pequeña bajo su mirada. Se sintió intocable. Y a su lado estaba el hombre que le había recordado su valor, no con riquezas ni títulos, sino con el acto más simple y valiente, tomándole la mano cuando nadie más se atrevía. Esa noche, cuando las luces de la gala se atenuaron y la ciudad brilló tras los altos ventanales, Evelyn le susurró a Daniel mientras Liam dormitaba en su hombro. ¿Sabes cuál es la parte más cruel de las cicatrices?, preguntó suavemente. Daniel negó con la cabeza. Hacen que la gente piense que estás rota, pero la verdad es que las cicatrices significan que sobreviviste. Daniel la miró a los ojos, con ojos feroces y amables. Y sobrevivir te hace más fuerte que cualquiera en esa habitación. Por primera vez, Evelyn lo creyó. Y supo que nunca más dejaría que el mundo la redujera a susurros. Porque a veces solo se necesita un acto de bondad, una mano tendida en una habitación llena de gente para cambiar el curso de una vida para siempre.